Bienvenidos a la Luz de la Cruz, un espacio para conocer la verdad de la palabra de Dios. Toma tu Biblia y ponte cómodo para escuchar este programa, en la voz de nuestro pastor Wilson Manzano. Qué gran bendición encontrarnos una vez más a la Luz de la Cruz. Mi nombre es Wilson Manzano. Es un gran placer para mí estar en la dirección de este programa donde estamos leyendo el libro Una salvación grandiosa. Hoy vamos a leer el capítulo 16, La certeza de la salvación, pero antes vamos a escuchar las preguntas correspondientes al capítulo 15. Pregunta número 1. ¿Cuál es el significado bíblico del término gracia? ¿Cuál es el significado bíblico del término gracia? Segunda pregunta. ¿Por qué el hombre no puede contribuir en su propia salvación? ¿Por qué el hombre no puede contribuir en su propia salvación? Y tercera pregunta. ¿Qué papel juega el arrepentimiento y la confesión en la obra de la salvación? ¿Qué papel juega el arrepentimiento y la confesión en la obra de la salvación? Ahora escuchemos el capítulo número 16 del libro Una salvación grandiosa. Dios les bendiga. Capítulo 16. La certeza de la salvación. Muchísimos cristianos viven en el mundo sin tener la certeza de si son o no son salvos. Muchos incluso llegan a sostener que no es posible saberlo. Hay otros que, aunque no dudan el hecho de su salvación, no están seguros si serán guardados, salvos de la separación final de Dios y de sus juicios por causa del pecado. La falta de certeza con respecto al futuro es en gran parte la causa de la desgracia económica mundial. La certeza es de un valor inestimable en todas las fases de la vida. De la misma manera, en la vida espiritual de todos los que son salvos, la certeza ocupa un lugar importante. Afortunadamente, la palabra de Dios no ha dejado al hombre en la oscuridad con respecto a un asunto tan importante. ¿Cómo puede uno tener la seguridad de ser salvo? Todas las dudas e incertidumbres que uno pueda tener de si es o no es salvo pueden proceder de las tres causas siguientes. Puede ser debido a la inclinación que el hombre tiene de considerar sus propios sentimientos. Aunque las emociones ocupan su debido lugar en la vida del que es salvo, no obstante, ellas no tienen nada que ver con el hecho de la salvación. La incertidumbre puede ser también debida al sentimiento de que uno no es lo suficientemente bueno para ser salvo. La salvación no depende de la bondad del hombre, sino de la bondad y del amor de Dios y de que el hombre la acepte por su parte. Finalmente, la incertidumbre puede proceder de los razonamientos del hombre acerca de la salvación. En el momento en que el hombre empieza a razonar, se sale del campo de la fe. Como la fe es la única condición que Dios exige al hombre para ser salvo, debe haber cierta incertidumbre cuando, debido al razonamiento, la duda llega a sustituir a la simple fe. Cuando cualquier hombre que es conocido por su fidelidad promete hacer algo, su palabra es creída y los interesados obran con la completa seguridad de que él hará lo que ha prometido. Pues bien, Dios es conocido por su fidelidad. Él no puede mentir. Tito, capítulo 1, versículo 2. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no ejecutará. Por lo tanto, lo que Dios dice en su palabra puede aceptarse sin ninguna vacilación por parte del hombre. La palabra de Dios siempre debe ser la base del conocimiento acerca de la salvación. Al hablar de la salvación, Dios usa términos bien claros y definidos que no necesitan ser interpretados, pero a veces hay que volverlos a enfatizar de vez en cuando, porque las ideas erróneas preconcebidas por el hombre impiden que éste comprenda dichos términos con la suficiente claridad. Una de las afirmaciones más claras relacionadas con la posesión presente de la salvación la hizo el mismo Jesús cuando dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. San Juan, capítulo 5, versículo 24. Notad que la afirmación empieza con un doble de cierto, como si fuera necesario dar gran énfasis a lo que sigue, debido a la lentitud del hombre para confiar que ello verdaderamente es cierto. Al pronunciar las palabras os digo, Jesús declara a sí mismo como la autoridad de lo que se ha dicho. Las declaraciones siguientes deben por lo tanto ser aceptadas como la palabra directa y verdadera de Dios. El dudar de esto sería dudar de la veracidad del Hijo de Dios. Con respecto a cada creyente, Jesús dice que posee vida eterna. Él no dijo que podía
o que la recibiría en un tiempo futuro después de la muerte. Es una posesión presente de todos los que creen. Como esta vida es eterna, no puede morir. Esta vida no es mortal como la vida física. Es imposible el poseer ahora la vida eterna y no ser salvo durante toda esta vida o durante toda la eternidad. Esta sola afirmación debiera ser lo suficiente, pero hay otra que le sigue. El que cree en Cristo no vendrá a juicio. El juicio de sus pecados cayó sobre Jesús en la cruz y por lo tanto ningún juicio espera al creyente. Para que uno no vaya al juicio, debe haber sido salvo antes. Hay aún una tercera declaración que se refiere a la condición presente del que cree, y es esta, que ya pasó de la muerte a la vida. Esto quiere decir nada menos que ha pasado del estado de perdición, la muerte, al estado de salvación, la vida, y que ello es ya un hecho realizado. En vista de estas tres declaraciones, confirmadas por el mismo Hijo de Dios, no debiera existir duda alguna con respecto a la salvación actual del creyente. La única pregunta que pudiera prestarse a duda en la mente de cualquier persona y que podría suscitar duda sería la siguiente: ¿he creído yo? El creer, como ya se ha explicado en el capítulo 15, quiere decir depender de Dios y confiar que Él hará lo que ha prometido. Consiste en confiar en Jesucristo como la propiciación por nuestros pecados. Como quedó explicado en el capítulo 7, ello incluye un cambio de mente con respecto al pecado y el confesar que uno es pecador y tiene necesidad de ser salvo. Es un asunto enteramente personal entre Dios y el creyente. Ciertamente nadie debe ignorar de si ha creído o no. ¿Puede uno tener la certeza de ser salvo? El versículo que hemos mencionado anteriormente no solamente asegura una salvación presente, sino que también da la seguridad al creyente de que no habrá un fracaso futuro en cuanto a su salvación. La persona que ha recibido vida eterna no es posible que muera espiritualmente y que se pierda. Todo aquel que no tenga que comparecer en el juicio no es posible que se pierda, porque es precisamente en el juicio donde se declara a los perdidos separados para siempre de Dios. El que ha pasado de la muerte a la vida ya pasó del dominio de Satanás, véase el capítulo 5, al reino del Hijo de Dios, y ese reino es un estado permanente, Efesios capítulo 1 versículo 13. Un estado permanente que no está sujeto a cambio alguno. Al pensar en la grandeza de la salvación, hemos visto que ésta no puede medirse con medidas humanas, sino solamente con términos infinitos que se aplican a Dios. Si uno que ha sido salvo pudiera perderse en la vida futura, el concepto que tenemos de la salvación sería erróneo, puesto que en este caso la salvación estaría limitada a un cierto tiempo. Si una persona fuese salva solamente durante algunos años, la salvación solamente sería entonces una obra temporal, pero Dios afirma que es eterna. Hebreos capítulo 5 versículo 9. Todas las cosas que Dios hace para salvar al hombre son de tal naturaleza que hay que descontar la posibilidad de cualquier fracaso. La redención del castigo de la ley se obtuvo por medio de la sangre incorruptible de Jesucristo. Este precio de rescate nunca puede perder su valor. Asegura una redención eterna. Hebreos capítulo 9, versículo 12. El que ha sido redimido jamás podrá volver a ser culpable ante la ley. La justificación consiste en que Dios imputa la justicia divina e infinita de Jesús al que cree. En dicha justicia nunca podrá hallarse defecto alguno. Esto fue posible porque los pecados del hombre fueron colocados en la cuenta de Jesús y Él pagó el castigo que ellos merecían. Como todas las exigencias de la justicia de Dios fueron entonces satisfechas, ninguna otra acusación podrá lanzarse contra la persona que ha sido justificada. Cuando la justicia de Dios ha sido satisfecha, no hay nada que pueda limitar la obra de su amor. Todos los que son redimidos, justificados y reconciliados con Dios están invariablemente supeditados a su gracia, la cual no es otra cosa que la expresión plena de su amor infinito. Ellos son el objeto del poder infinito de Dios, de aquel mismo poder que Él usó para resucitar a Jesús de los muertos y para colocarle por encima de todas las cosas del universo. Por medio de la regeneración, el hombre nace en el reino de Dios, tan cierto como por el nacimiento natural nace en este mundo. La vida espiritual que nace de Dios, según San Juan, capítulo 1, versículo 13,
participa de la naturaleza divina y por lo tanto no puede pecar, según 1 de Juan capítulo 3, versículo 9. El pecado fue lo que separó al hombre de Dios. Como la vida espiritual no puede pecar, tampoco puede ser separada de Dios. El que ha nacido de nuevo se encuentra en un mundo nuevo, en el cual la ley fija es: la gracia reinó por la justicia a vida eterna por Jesucristo. Todos los que han sido reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo son salvos por la vida presente de Cristo en el cielo, donde vive para siempre para interceder por ellos. Como la salvación es exclusivamente de Dios, por ser por gracia y por lo tanto desmerecida del hombre, y como el hombre falible no puede contribuir con nada para su propia salvación, es lógico que en nada fracase. La salvación del que cree en Jesucristo es tan cierta y tan duradera como el mismo Dios. Hay muchos pasajes en la Biblia que afirman la certeza de la salvación, pero basta con que citemos aquí uno solo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. San Juan capítulo 10, versos 27 al 29. En vista de todo esto, ¿puede cualquiera dudar de su propia salvación y de si ha sido o no salvo para toda la eternidad? Agradecemos su sintonía. Nos encontramos en una próxima oportunidad a la luz de la cruz. Denominación Evangélica Alianza de Colombia.